a pensar más. Buenos días, Ismael. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bienvenida. Un poquito mejor que ayer. Qué bueno. Conteniendo el resfrío, solo saliendo a hacer lo imprescindible, Claro. ¿no es cierto? Y el resto del tiempo metida dentro de la casa porque hace mucho frío finalmente, y a todos ustedes que están resfriados recomendarles lo mismo. Así es. Y unos matecitos de hierbitas del jardín. De esas de la abuela. Oye, buenazo, o sea, Sí. mezcla cedrón con mentita, con lo que haya, hierba luisa, todo lo que ¿Sabes te vas a- que el quión Ah, o el jengibre sí. es buenísimo para esto? Sí, pero no lo vamos a intentar. No, pues, bueno, A a mí- mí me encanta, de verdad te digo. A mí ¿eh? me da unas náuseas horribles, o sea que no, claro, también chupo un diente de ajo, no, pues ya sé, No, sí, pues no. pues, es bueno para la presión y claro, todo. claro, sí, hay cosas que sí, Pero pues, de verdad, sí, ¿ah? sí, hay cosas que son buenísimas que no, para las inflamaciones serían té, todo eso Sí. es muy bueno, pero para el resfrío mejor, mire. Camita. Claro, Descansar un eso, poquito. como dicen los doctores, es un proceso, ¿no? El virus o la bacteria, en este caso es un virus, ¿no? Sí. Tiene su vida, ¿no? Va a vivir dentro de nuestro cuerpo un tiempito, hasta que finalmente se va. Entonces, mientras tanto hay que atacar los síntomas, nada más, porque los virus del resfrío no tienen cura. No tienen cura. Yo hace muchos años, muy jovencita, descubrí que los virus no tienen cura cuando estuve en Estados Unidos, y un doctor me dijo, es un virus. Y dije, bueno, deme algo para curar un virus. Y me dijo, si yo tuviera una receta para curar un virus, me darían el premio Nobel de Medicina. Entonces, ahí aprendí que las bacterias, si tienen, ¿no?, los antibióticos, pero Claro. los virus, hay ahora retrovirales para algunos virus, pero en general no tienen cura. Hay que aguantar nomás. Así, estoicamente, a la peruana. Pero en fin, hoy día tenemos varias noticias importantes. Una de ellas es que se va a votar por defensor del pueblo en el Congreso de la República. Y el fujimorismo ya nos dijo que sus 73 votos están comprometidos con el señor Walter Gutiérrez, que no se presentó ayer a dar explicaciones o presentar su plan de trabajo ante el Congreso de la República. Porque ¿para qué? Dice que estaba fuera de Lima, que no le habían avisado. Me imagino que dirá, ¿para qué? Si ya todos me conocen. Claro. Los que necesito que me conozcan, ¿no? El APRA y el Acción Popular ha comprometido también su voto con Walter Gutiérrez. Ahí nomás hay 10 más 73, 83. Y Alianza para el Progreso también. Entonces, Bueno. ya está todo dicho. Ahora, es una lástima, no tengo nada personal con el señor Gutiérrez, por el contrario, lo he entrevistado muchas veces, y tampoco con el señor Enrique Mendoza, que también ha sido mi entrevistado, presidente del Poder Judicial. Pero el problema es que el doctor Gutiérrez es un empresario jurídico, un buen empresario, ¿no es cierto?, de la difusión jurídica. Tiene sus propias revistas, una multiplicidad de productos, dedicados justamente a la difusión de normas, Gaceta Jurídica, etcétera. Es que está muy bien, ¿no?, que eso es estupendo, pero no lo veo como un defensor de derechos humanos. El defensor del pueblo es un defensor de derechos humanos. Y esa Entonces, es una palabra que pica, creo, en algunos claro, sectores de la entonces tú política. le dices a los Sí. fujimoristas de derechos humanos, es como si les tiraras agua bendita, ¿no es cierto?, a Satanás, más o menos, ¿no? ¡Ah, derechos humanos! Bueno, los derechos humanos son los derechos de todos. Sí. Yo no he renunciado a los míos. Yo siempre me pregunto, ¿usted defiende los derechos humanos? Los míos yo no he renunciado. No sé si usted habrá renunciado a los suyos, ¿no? Pero yo a la vida, a la libertad, a la propiedad, no he renunciado. Y están en la Constitución. Son los derechos que nos pertenecen por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de ser personas. Entonces, el solo hecho de ser persona nos califica para, ¿no es cierto?, tener derecho a vivir, tener derecho a la libertad, y esa libertad implica muchas cosas: la libertad de pensar, la libertad de creer, la libertad de asociarte, de transitar, etcétera. La Defensoría del Pueblo se crea para defender esencialmente esos derechos fundamentales. Luego también para defendernos de la administración pública y de sus abusos, ¿ya? Y finalmente para defendernos de la prestación de servicios públicos, sean prestados por entidades públicas o privadas, como el agua, la luz, etcétera, ¿ok? Samuel Abad Yupanqui es un abogado, egresó de la Universidad Católica un año antes que yo. Tiene una cantidad enorme de publicaciones sobre materia constitucional, es un magnífico abogado constitucionalista. O sea, si hay alguien que sabe de derechos, es él, de derechos humanos, y es además una persona que ya fue el primer defensor adjunto de Jorge Santisteban de Noriega. Es decir, conoce la materia en profundidad, ha trabajado en ella y ha trabajado en la defensoría.
Los otros dos candidatos no, por muchos méritos que los adornen. ¿No? ¿A cuál escoge el fujimorismo? Aquel que no tiene una larga trayectoria en defensa de derechos humanos. Eso es lo que yo no puedo entender. Si a mí me pones a los tres delante, no lo dudo. Los que estamos más o menos en el medio sabemos quién es quién, y la experiencia, reitero, de Walter Gutiérrez es muy exitosa como empresario de la difusión jurídica. Si tuviéramos que nombrar, no sé, pues al director del Peruano, ¿no? Y nos queremos jalar a alguien del sector privado, seguramente sería una gran idea. Claro. ¿No? Pues sabe cómo hacer el negocio de difusión jurídica. Pero no me parece que fuera la persona apta para ser defensor del pueblo. Por supuesto, basta que lo diga yo para que los fujimoristas no voten por él. Perdón, voten por él, pero Augusto Álvarez, en fin, otras personas a las que nos acusan pueden ser caviares. Lo que estamos diciendo es que vamos a estar mucho mejor defendidas con Samuel Abad. Incluso vamos a estar mejor defendidas con Eduardo Vega, que durante 5 años, sin que nadie le dé las gracias, ha sido el que ha asumido la Defensoría del Pueblo. De manera interina. ¿No? Interina perpetua, ¿no? Sí. Acá las cosas interinas duran para siempre, ¿no? Sí. Como en las familias. Vamos a poner esta mesita en la esquina hasta que nos compremos una nueva, para siempre, amén. Sí. Queda y ya está. Lo interino es perpetuo. Pero en estos tiempos en que el Congreso está presto a tomar una decisión porque tiene una mayoría absoluta de un partido, bueno, que lo piensen bien, porque no creo que sea la persona indicada. Y además, un defensor del pueblo es una persona que nos puede defender a todos. Y yo creo que Samuel Abad nos puede defender a todos, pues esa es la gran diferencia. Esa es una cuestión que simplemente no me cabe la menor duda de que pueda ser así. Ayer No sé si Walter Gutiérrez o Enrique Mendoza, sobre todo Walter Gutiérrez, que ha sido, no es que sea priista, ¿no? Ahí decían, muestren el carné. No es que sea priista, pero sí tiene muchas simpatías dentro del partido aprista, ¿no? Y evidentemente son los que lo han promovido ante el fujimorismo. Son, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Samuel Abad decía ayer que una de sus principales funciones, y enfatizó en que la realizaría de ser elegido, comprendería definir el rol de la Defensoría como una entidad que se acerca más a la ciudadanía y que acerca esta hacia el poder en general, ¿no? Digamos, al Congreso de la República, a los gobiernos regionales, ¿no? Ya, en términos concretos, ¿no es cierto? La Defensoría, usted puede decir, no sirve para nada, porque no le va a permitir a usted ganar un juicio, no le van a dar un permiso, no le van a dar una licencia, funcionamiento, nada de eso va a ocurrir en la Defensoría. La Defensoría tiene una cosa que se llama el magisterio de la persuasión, es decir, convence al Estado que es mejor, ¿no es cierto?, que determinadas acciones que tiene no las realice porque vulneran los derechos de las personas. Incluso puede promover acciones en algunos casos. Por ejemplo, ¿qué hizo famoso la Defensoría? Terminó con el servicio militar obligatorio, lo convirtió en voluntario. Y ese fue el trabajo de la Defensoría. ¿Por qué? Porque era evidente que vulneraba los derechos de personas que no querían servir, ¿no? Y las Fuerzas Armadas pudieron arreglarse con un servicio militar voluntario que, como siempre he dicho, cuando tiene problemas de reclutamiento, bueno, mejoren pues los incentivos, ¿no? Hagan más atractiva el paquete de beneficios y van a ver qué rápido tienen a todos los voluntarios. Entonces, en cola. Entonces, yo la verdad que estoy un poco triste por esta elección, pero en fin, incluso entiendo, según la lectura de ayer, que los pepecausas están divididos. Me daría mucha pena que no votaran por Samuel Abad, porque es la persona correcta para el cargo, pero bueno, yo no soy congresista, no es mi responsabilidad. Ustedes los eligieron, ustedes son los responsables de sus decisiones ahora. Me da mucha pena que no lo vayan a escoger a él, que es lo más probable que ocurra, porque es el mejor. Y si es el mejor, pues es evidente que no lo van a escoger. Claro. ¿No? Una de las pocas veces que me he sorprendido yo de que se escoja un buen candidato en estos casos ha sido, bueno, con Jorge San Esteban de Loría y con Beatriz Merino, que lo hizo muy bien, ¿no? Pero después nunca más el Congreso ha podido escoger a nadie más en 20 años. Desde 1996 a la fecha han pasado ya más de 20 años y solamente se han escogido 2 veces defensor. Walter Albán asumió el cargo interinamente 5 años. El día que cumplió 5 años renunció, porque ya tenía más tiempo de lo que tendría un titular. Claro. El señor Vega se ha quedado, Eduardo Vega se ha quedado,
un poquito más incluso, porque claro, no quiere dejar a la Defensoría céfala. Y porque fíjense, muchísima gente ha encontrado en la Defensoría un espacio de ayuda que el Estado no tiene. Un espacio de ayuda que no le corresponde al congresista, ojo, ¿no? La Defensoría es ese espacio donde usted tiene que ir a reclamar por un derecho abusado. Eso no le corresponde al congresista atenderlo, le corresponde a la Defensoría, ¿no es cierto? Ya, ese espacio en manos de una persona que no tiene experiencia en defensa de derechos humanos, hasta que aprenda, pasarán 2 años. En resumen, se podría decir que es quien se encarga de tender puentes para buscar soluciones. Y sobre todo de informar. Exacto. Por ejemplo, hay temas que han sido críticos en algunos momentos de la Defensoría. Pensiones. El principal reclamo que tenía la Defensoría era el maltrato a los pensionistas en la ONP. Y hizo informes defensoriales, sistemáticos sobre esta materia, hasta que se lograron cambiar cosas para la mejora del otorgamiento de pensiones. Así es. Por ejemplo, salud pública, ¿no? Informes de la Defensoría hacen claramente un análisis de la situación de salud pública, un servicio básico esencial que tiene que prestar el Estado, y dan cuenta de la situación de infraestructura, de equipamiento, del personal médico, etcétera, a nivel nacional, porque además la Defensoría tiene un despliegue nacional, que es bien interesante para este tipo de cosas. Observancia en procesos electorales. Es decir, tiene una cantidad enorme, y sobre todo también en los últimos, yo diría 15 años, observación de conflictos sociales. La Defensoría le ha dicho al gobierno de turno N veces qué es lo que está por pasar. Y no le han hecho el más mínimo caso muchas veces. Y por esa razón, ¿no es cierto?, no se ha encontrado una solución oportuna. La Defensoría es una institución importante, nos defiende, ayuda a, digamos, a veces poner un poco de, digamos, paños fríos también. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en el famoso Baguazo, la tragedia de Bagua, también una fue la Defensoría la que tranquilizó, digamos, a ambas partes, porque había una histeria colectiva en redes sociales, hablando de cientos de muertos tirados al río, y todo era mentira. ¿Qué hizo la Defensoría? Constituirse en el lugar, pese al gran peligro que había, ¿no es cierto?, de ser repelidos, ¿no?, y hacer un censo con la Iglesia, ¿no? Instituciones de la Iglesia y la Defensoría trabajaron de la mano, y en 24 horas elaboraron un censo, nombre, apellido, DNI, de todos y cada una de las personas que estaban pidiendo refugio en la Iglesia. Y publicaron las listas para que quedara claro que no estaban desaparecidos. Los muertos civiles fueron 10 y los muertos de las fuerzas policiales 22. Ese fue el saldo, claramente. Y de los muertos civiles, solamente 5 pertenecían a las fuerzas que se habían rebelado y habían tomado la curva del diablo. Entonces, eso permite acotar el problema, no darle su real dimensión. Si tú me dices que hay 100 muertos tirados al río por las fuerzas del orden, yo me enardezco, y eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Y termino ejecutando a policías rendidos en la estación de bombeo. La velocidad a la que pudo trabajar la Defensoría impidió más matanzas, y más bien reveló, ¿no es cierto?, que lo que había sucedido era una matanza espantosa de policías rendidos, de 12 policías rendidos en una estación de bombeo del oleoducto norperuano. Entonces, de ahí el papel importantísimo de la Defensoría para traer paz social en un momento de conflicto, ¿no? Yo sí creo que es muy importante, y es como caminar en la cuerda floja, ¿no? Porque ambas partes te piden, ¿no es cierto?, el gobierno y los manifestantes te piden, pues, que tomes posición, y tú tienes que estar ahí caminando al medio, para nunca perder la confianza de las dos partes, ¿no? Es complicado. Complicado. Hoy se elige entonces al defensor del pueblo. Esperemos pues que se tome la mejor decisión, aunque al parecer pues las cosas ya, la suerte ya está echada. La suerte ya está echada. Hay quienes le habían sugerido a Samuel Abad que se retirara, justamente porque no ha habido un concurso, ¿no? Y eso hay que decirlo, la ley para elegir al defensor del pueblo, que está dentro de la ley de la Defensoría, se modificó a fines del gobierno de Humala, con el exclusivo propósito de que ya no hubiera concurso, sino que se cursara invitación. Entonces, al cursarse invitación es a dedo. Yo te invito a ti y a ti. Yo no postulo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el resultado es este. Una lástima. Un defensor a la medida del fujimorismo, con los votos de la APRA de Acción Popular, ciertamente. Pero va a ser un defensor a la medida de lo que el fujimorismo necesita, que es que no le recuerden las graves violaciones de derechos humanos
que hubo durante el régimen de Alberto Fujimori. Y que no le recuerde a la APRA las graves violaciones de derechos humanos a Comarca Zuna que sucedieron durante el primer gobierno aprista. Así de simple. Vámonos a la pausa. Hay otros temas también de que hablar, hay que hablar de divisiones. De aquello que tanto divisiones. se comentaba acá también, de que forma parte, lamentablemente, de la izquierda, ¿no? Del ADN de la izquierda. Del ADN de la izquierda, La bien lo dice, implosión de la izquierda. Pero vamos a la pausa, Rosa Sí, María. no, vamos Por a favor. estar más tardecito. Esperemos que nos conteste ya Marisa Glave para hablar de un ataque vil contra ella, pero también de una noticia que está en todos los titulares desde ayer, ¿no? Cómo Tierra y Libertad la ha sacado de su representación ante Frente Amplio. Vamos a volver con eso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si en las rifas de los anteriores años te llevaste una laptop, una moto